La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro ciclo de educación continua. Agradecemos a PG Analizadores por la difusión de este tipo de seminarios y acercarnos a esta propuesta. Para mí es un gusto. Mi nombre es Florencia Delgado, soy doctora en bioquímica y soy la directora científica de Binding Set para Latinoamérica. Tengo el gusto de conocer a varios de ustedes y hemos compartido ya en otras oportunidades alguna que otra sesión, así que espero que esta también les resulte interesante. En el día de hoy vamos a compartir el tema del uso del ensayo de cadenas livianas libres en suero en el monitoreo de mieloma múltiple. Como siempre, tienen la oportunidad de hacer consultas, preguntas o hacer algún comentario en el panel de preguntas. Yo al final de la sesión las voy a leer todas, o bueno, la mayoría de ellas, para poder contestarla, y de todos modos van a tener también al final mi correo por si quieren luego hacer alguna consulta o pedir algún documento adicional. Bien, lo que vamos a hablar en esta charla, en el día de hoy, en este ratito, es fundamentalmente sobre el monitoreo de mieloma múltiple y cómo vamos a utilizar el ensayo de cadenas livianas libres en suero. Vamos a hacer un brevísimo repaso sobre la biología de las cadenas livianas libres y el uso, el diagnóstico, para así después adentrarnos en cómo monitorear con Freelite, por qué monitorear con esta herramienta y cuándo poder hacerlo, cuáles son las sugerencias internacionales, por lo menos, del momento indicado para poder hacerlo. Como ustedes saben, las gamopatías monoclonales es un conjunto de desórdenes que están asociados a la presencia de proteínas monoclonales que desde lo clínico pueden ir desde asintomático hasta maligno. La máxima expresión de la gamopatía monoclonal asintomática es el EMBUS, la gamopatía monoclonal de significado incierto, que tiene un desorden en la presencia de un componente monoclonal detectado en la electroforesis de proteínas en suero, pero que no presenta los criterios sintomatológicos del mieloma múltiple. En el otro extremo, sí, el mieloma o la amiloidosis primaria, como dos gamopatías monoclonales ya completamente acentuadas en su característica clínica y sintomatológica. La característica en común que tienen todos estos desórdenes, aún en distintas etapas o progresiones de la misma, es la presencia de las proteínas monoclonales que van a ser relevantes en la detección al diagnóstico y durante el seguimiento del paciente en terapia. Distintos mielomas, ustedes saben que pueden expresar distintos tipos de proteínas monoclonales. La gran mayoría de los pacientes va a producir una inmunoglobulina intacta monoclonal, cerca del 80%, siendo la más frecuente de tipo IgG, y dentro de estas las IgG kappa. Pero un 20% de los mielomas producen en forma exclusiva cadenas livianas, ¿sí? Kappa o lambda monoclonal. Y un pequeño porcentaje, hablamos de pacientes que se los denominaba mielomas múltiples no secretores o hoy en día microsecretores, porque sabemos que secretan muy baja cantidad de estas cadenas livianas libres, pero que un 70% aproximadamente de estos pacientes sí se puede llegar a detectar con el inmunoensayo, pero siguen siendo indetectables mediante métodos electroforéticos. Este panorama o este pantallazo lo vamos a tener al momento del diagnóstico, en el momento de identificar el componente monoclonal que cada uno de estos pacientes con mieloma produce, y la característica que nos va a permitir hacer un monitoreo correcto de estos pacientes en terapia es que también vamos a poder controlar mediante la producción de las cadenas livianas monoclonales de estos pacientes alrededor del 90% de aquellos que secretan como proteína principal una inmunoglobulina intacta. El 90% también va a presentar una relación alterada en sus componentes kappa lambda, que nos va a permitir utilizar esas proteínas como herramienta de detección. Por supuesto, el 100% de los mielomas de cadena liviana tienen una alteración en la relación kappa lambda, y como les decía, alrededor del 70% de los no secretores también puede ser identificado mediante esta técnica. Lo cual nos lleva a evaluar, a comparar de alguna manera las bondades que tienen las técnicas tradicionales, sus limitaciones, y ver cómo congeniar y correlacionar de alguna manera las herramientas disponibles para asegurar una correcta detección de los pacientes en todo momento. La electroforesis de proteínas en suero va a ser muy importante en la detección del componente monoclonal, fundamentalmente cuando se trate de una inmunoglobulina intacta, pero sabemos que obtener estos picos y bandas tan marcadas y tan definidas no siempre es la realidad. La inmunofijación nos va a permitir identificar, tipificar
ese componente monoclonal. Lo mismo aplica a esto. Tienen ciertas limitaciones en cuanto a sensibilidades y no siempre vamos a lograr una identificación de este tipo. De hecho, publicaciones de Clínica Mayo y algunos otros investigadores hablan de alrededor de un 97% de sensibilidad de la electroforesis de proteínas en suero en la detección de los componentes monoclonales del mieloma múltiple de la inmunoglobulina intacta, mucho más deficiente para la detección de los componentes monoclonales en los pacientes con mieloma múltiple de cadena liviana y, por supuesto, absolutamente ineficientes en la detección del componente monoclonal en un mieloma múltiple denominado no secretor, que justamente debe su nombre a la imposibilidad de detectar este componente mediante los métodos electroforéticos. Esto hace que sea necesario utilizar técnicas de mayor sensibilidad. Ya desde el 2001 que se pudo elaborar y comenzar a utilizar el ensayo de cadenas livianas libres en suero, se vio que complementa de una manera muy interesante el diagnóstico, el momento de la detección y la cuantificación de estos componentes, trabajando al nivel de la detección de inmunoglobulinas intactas monoclonales junto con la electroforesis de proteínas en suero, va a permitir complementar y aumentar la eficiencia de sensibilidad de detección de estas componentes y fundamentalmente en la detección de las cadenas livianas libres monoclonales, que históricamente se hacía mediante la electroforesis de proteínas en orina, ha sido básicamente reemplazada por la posibilidad de la medición en suero y con una sensibilidad mucho mayor, con dos ventajas asociadas por sobre la utilización de la orina para la detección mediante los métodos electroforéticos. Brevemente, ¿de qué se trata este inmunoensayo? Para poder poner en palabras algunas cosas que normalmente se utilizan en el laboratorio o que, aunque no se realicen en el laboratorio, se derivan, pero bueno, un poquito más de detalle sobre esto. Es importante destacar algunas características que tiene este inmunoensayo. Está compuesto por un suero policlonal obtenido en ovejas, está potenciado por látex. Este suero policlonal nos permite una flexibilidad en la detección interesante debido a que las proteínas kappa y lambda que vamos a tener que medir de los pacientes son proteínas sumamente heterogéneas y necesitamos esa versatilidad del reactivo para poder detectar cualquier clon que se haya convertido en el productor de esta proteína monoclonal y en su expresión entonces de estas proteínas monoclonales. La segunda característica importante es que el sitio de reconocimiento, los epitopes están ubicados en estas regiones que están presentadas en amarillo, que solamente quedan expuestos cuando la cadena liviana circula en forma libre. Si la cadena liviana está formando parte de la inmunoglobulina, la cadena pesada tapa el sitio de reconocimiento y por lo tanto el inmunoensayo Freelite no reconoce inmunoglobulinas intactas, no va a estar midiendo anticuerpos porque no es el objetivo. El objetivo es medir en forma específica y sensible las cadenas livianas libres en el suero. Estos son los valores normales, los rangos publicados para las cadenas livianas libre kappa y lambda y importante la relación porque este es el parámetro de clonalidad que vamos a utilizar al momento de determinar si el suero del paciente en cuestión presenta o no una relación alterada, lo cual indicaría presencia de una gamopatía monoclonal. Si comparamos la sensibilidad de este ensayo con los métodos electroforéticos, vamos a ver que la electroforesis capilar o la inmunofijación en suero tienen una sensibilidad mucho menor que el inmunoensayo de cadena liviana libre en suero. Esta es una publicación de Clínica Mayo, a cargo del Dr. Katzman, donde muestran que distintos algoritmos de screening han mostrado distintas sensibilidades diagnósticas para mieloma múltiple y para amiloidosis primaria, siendo deficiente globalmente la utilización de la electroforesis de proteínas del suero en forma aislada y mejorando mucho la sensibilidad cuando se combina con el ensayo de cadenas livianas libres en suero, llegando a un 100% de sensibilidad diagnóstica para el mieloma y a un 96.2% de sensibilidad para la amiloidosis primaria. De hecho, el análisis de Freelite sumado a la electroforesis sabemos que aumenta la tasa de detección y por otro lado elimina la dependencia de las pruebas de orina ya que se puede utilizar un esquema solo suero. Simplemente para hacer un repaso antes de adentrarnos en lo que es el monitoreo, la herramienta está disponible desde el 2001 y ha ido evolucionando a lo largo de los años y siendo incorporada en distintas recomendaciones por distintas entidades, fundamentalmente o las de mayor fuerza son el International Myeloma Working Group, que lo ha adoptado como panel diagnóstico,
junto, como les comentaba, con la electroforesis y la inmunofijación, y recientemente ha sido reconocido como uno de los 3 biomarcadores que definen mieloma múltiple, y esto ha cambiado un poco el paradigma del diagnóstico en esta patología. Bien, todo esto que les comentaba tiene que ver con el diagnóstico, con la forma de detección inicial, pero las mismas características hacen que el ensayo de cadenas livianas libres en suero sea una herramienta sumamente efectiva durante el monitoreo del paciente en terapia. Antes de empezar con algunos ejemplos y detalles y datos importantes, quiero repasar algo de definiciones de cadenas livianas que suele generar confusión en los reportes, y me gustaría aclararlo de una vez antes de avanzar. El término cadena liviana libre involucrada se va a utilizar cuando estemos hablando específicamente de la carga tumoral de esa proteína, o sea, está asociada directamente a la producción de creatina monoclonal por esos clones tumorales, y nos va a dar una indicación de la respuesta a la terapia, ¿sí? Supongamos un paciente que tiene una cadena monoclonal lambda, bueno, este va a ser el valor de lambda en miligramos por litro. Nos va a dar la idea de la carga tumoral que ese paciente tiene y de la respuesta a la terapia, ya que esos valores de lambda libre en suero deberían ir disminuyendo a lo largo de la terapia. La cadena liviana libre no involucrada representa a la otra parte, la cadena policlonal, la que no está afectada por el tumor, ¿sí? De hecho, en este caso va a ser la cadena kappa, en el ejemplo que acabamos de dar, y si bien no va a tener fluctuaciones producto de la producción tumoral, porque no está asociada al tumor, puede tener alguna influencia por la función renal, ya que también suele verse afectada en los pacientes con mieloma. Entonces, es importante evaluarla. En el contexto siempre se van a evaluar las dos proteínas, pero esta nos va a dar una indicación de cómo están siendo filtradas también las proteínas a nivel renal. La relación kappa sobre lambda es el parámetro que se utiliza para evaluar la clonalidad, o sea, al inicio del encuentro con el paciente, cuando estamos definiendo sus características y haciendo el diagnóstico inicial, y al final de la terapia nos va a permitir confirmar la profundidad de la respuesta. Y simplemente en este caso va a ser una división numérica entre los miligramos por litro de kappa divididos en miligramos por litros de lambda. La relación de cadena liviana libre involucrada sobre no involucrada es el término que ha utilizado el International Myeloma Working Group a partir del 2014 en sus guías actualizadas sobre diagnóstico y sobre la definición de los biomarcadores de malignidad. El hecho de utilizar siempre la relación kappa sobre lambda nos lleva a tener un rango determinado. En el caso de rango normal, 0,26 hasta 1,65. En el parámetro utilizado por el International Myeloma Working Group como biomarcador, deciden tener un solo valor, un solo punto de corte. Y por eso no especifican cuáles de las dos cadenas va a ir arriba y abajo, sino que va a depender del paciente. La cadena involucrada, la cadena tumoral, va a ir arriba, y la cadena no involucrada, no tumoral, va a ir abajo. En el caso específico del paciente que estamos comentando en el ejemplo, sería el valor de lambda dividido el valor de kappa, ¿sí? Eso va a definir el biomarcador, y esto tiene un valor determinado, un punto de corte de 100 como biomarcador, que lo vamos a ver un poco más adelante. El otro término que me parece sumamente importante en esta charla, porque tiene que ver con el monitoreo adecuado también del paciente durante la terapia, es la diferencia de cadenas livianas libres. La diferencia es una resta numérica entre el valor de la cadena involucrada menos el valor de la cadena no involucrada. Es decir, si la cadena tumoral es lambda, si el paciente tiene un tumor de clones lambda que produce lambda en exceso, bueno, haremos el valor en miligramos por litro de lambda menos el valor en miligramos por litro de kappa. Esa diferencia nos va a permitir también evaluar la carga tumoral y la respuesta a la terapia, con la ventaja de independizarnos de la función renal, ya que no se van a ver afectadas al tener en consideración la diferencia y no simplemente el valor de una de las dos proteínas. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto, muy sencillo sobre esto. Tenemos un paciente que a nivel basal tiene 240 miligramos por litro de kappa libre en suero. Ahí arriba están los valores en rango normal. El mismo paciente que tiene 10 miligramos por litro de lambda en suero. Esto nos da una relación
kappa sobre lambda de 24, recuerden simplemente la división numérica, y una diferencia de 230 miligramos por litro, ¿sí? 240 menos 10. En el primer punto temporal, luego del inicio de la terapia, volvemos a evaluar con Freelite a este paciente y nos encontramos con un resultado de 24 miligramos por litro de kappa, 1 miligramo por litro de lambda, una relación en 24 dividido 1 sigue igual, y una diferencia en 23, 24 menos 1, ¿sí? Es importante destacar acá, y porque este ejemplo es tan sencillo, para que puedan evaluar que la relación kappa sobre lambda va a ser crucial al momento del diagnóstico, porque es la que define clonalidad, pero pierde relevancia cuando estamos evaluando la respuesta a la terapia. Fíjense que en este paciente malinterpretaríamos la respuesta como que no hubo cambio a la terapia que recibió, y sin embargo, si consideramos la cadena involucrada, que es kappa, o la diferencia, que es kappa menos lambda, nos damos cuenta que disminuyó sustancialmente de 240 a 24 o de 230 a 23, y este nos da el parámetro de éxito en la terapia, de que esa terapia que el paciente está recibiendo efectivamente está matando los clones productores de proteína monoclonal, y por lo tanto la proteína monoclonal disminuye en el suero. Por eso durante el monitoreo lo que se recomienda es la cadena involucrada o la diferencia para poder evaluar el éxito de la terapia, ¿sí? Bien, yo les comentaba que la diferencia es interesante porque nos permite independizarnos de la función renal, y este ejemplo es para mostrarles simplemente eso. Es un paciente también kappa que inicia con 500 miligramos por litro de kappa, 10 miligramos por litro de lambda, la relación en 50, claramente presente una gamopatía monoclonal, y la diferencia en 490. El paciente desarrolla una deficiencia renal y vemos cómo los valores de kappa aumentan, ¿sí? Al tratarse de la cadena involucrada, de la que está siendo producida por el tumor, uno podría interpretar que este tumor sigue en crecimiento y sigue muy activo. Pero fíjense lo que sucede con la cadena lambda, también está en aumento, pero el paciente no produce lambda monoclonal. Este aumento se debe a la falla renal que está cursando, con la cual tiene una deficiencia en la filtración, las proteínas se acumulan en el suero y lo que vemos es un aumento, pero no por aumento de producción, sino por disminución de la metabolización, ¿sí? Entonces, en esta situación, la evaluación de la diferencia entre la cadena involucrada y la no involucrada es más informativa porque permite independizarnos de esta deficiencia renal y nos demuestra que el paciente ni empeoró ni mejoró, simplemente tiene esta dificultad por la deficiencia renal, y que bueno, hay que iniciar una terapia para poder evaluar esto, o que la terapia que estaba recibiendo no le está haciendo efecto, pero tampoco está aumentando el tumor, ¿sí? Espero que se haya entendido. La relación, como siempre, no es recomendada para el monitoreo seriado. Lo que es recomendado para el monitoreo es o la cadena involucrada o la diferencia, siendo la diferencia preferida por la ventaja adicional de la independencia sobre la función renal. Bien. Y esto está expuesto en una de las guías del International Myeloma Working Group, publicada en Leukemia en el 2009, donde se detallan estas recomendaciones. Como resumen entonces de las recomendaciones del International Myeloma Working Group para el diagnóstico, la evaluación de la relación kappa sobre lambda, o la nueva denominación como biomarcador, la cadena involucrada sobre la no involucrada, nos va a definir clonalidad o presencia del biomarcador de malignidad, y durante el monitoreo, fundamental la evaluación de la cadena involucrada o de la diferencia para evaluar respuesta, y una vez terminada la terapia y en la necesidad de evaluar la profundidad de la respuesta alcanzada por el paciente, se volverá a evaluar la relación kappa-lambda para poder definir si hay una respuesta completa estricta o no se ha llegado a ese nivel de respuesta. ¿Por qué monitorear entonces con el ensayo de cadenas livianas libres en el suero? Vamos a ver la importancia de Freelite en el monitoreo seriado, ya que nos puede proporcionar información adicional a los métodos tradicionales de monitoreo en la terapia. Una característica importante tiene que ver con la corta vida media que tienen las cadenas livianas libres, lo cual permite una rápida evaluación de la respuesta. Si comparamos con la IgG, que es la mayoría de los pacientes con mieloma, cuya vida media es de 21 días, la vida media de kappa y de lambda es muy corta, de 2 a 6 horas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que un paciente típico es un IgG kappa, lo que tendríamos que evaluar es si vamos a medir una respuesta a la terapia con un analito que puede tener una vida media
de 3 semanas o con un analito que puede tener una vía media de alrededor de 3 horas. ¿Sí? La rápida evaluación de la respuesta es interesante en el momento de plantearnos cómo vamos a querer evaluar la respuesta a la terapia que estamos aplicando. Acá tenemos un ejemplo comparando las concentraciones de cadenas livianas libres en suero y de un IgG monoclonal medida por electroforesis de proteínas en suero. El paciente es un mieloma de tipo IgG-kappa, que es lo más típico. Los geles debajo nos van mostrando las concentraciones, o sea, fueron los que se utilizaron para establecer las concentraciones de la proteína monoclonal IgG que vemos arriba graficada. Y lo que observamos es que, en primera medida, las cadenas livianas libres en azul caen mucho más rápido que lo que va disminuyendo la IgG monoclonal medida por electroforesis, debido a que tiene una corta vida media comparada con la IgG. ¿Sí? Al día 200, las bandas de IgG están disminuyendo, pero todavía están visibles, mientras que las cadenas livianas libres ya llegaron a límites normales. Por otro lado, fíjense la evaluación de la médula ósea y las cadenas livianas libres, en este caso, correlacionan muy bien con las células plasmáticas clonales evaluadas en la médula ósea, mientras que en este caso todavía la IgG evaluada por electroforesis seguía por encima de 20 gramos por litro. La evaluación de suero tiene ventajas adicionales por sobre la electroforesis de proteínas en orina, tiene que ver con la disponibilidad de la muestra, la sensibilidad analítica y el metabolismo renal, entre otras. Si hablamos de disponibilidad de la muestra, comparando el suero, que siempre está disponible porque el paciente está ahí y vamos a tener que obtener una muestra de sangre para otras evaluaciones, entonces es sencillo, pero la obtención de la orina de 24 horas en tiempo y forma por el paciente no suele ser tan simple. Este es un grupo de estudios donde se evaluó la compliance de la muestra urinaria y es tan variado como menos del 5% de los pacientes cumpliendo o hasta alrededor del 50%. En promedio, un 30% de los pacientes mostró cumplir con la orina, tener disponible la muestra de orina de 24 horas. Obviamente, esto habría que trasladarlo a nuestra situación particular y bueno, cada uno de los laboratorios tendrá un poco evaluada cuán bien responde un paciente a este pedido, pero suele ser de por sí una muestra engorrosa y tediosa de obtener. Vamos a algo un poco más objetivo, que es la sensibilidad analítica. Vimos que las cadenas livianas libres son mucho más sensibles que los métodos electroforéticos en suero, pero también si comparamos la sensibilidad de los métodos electroforéticos en la orina, tenemos una diferencia interesante. Recuerden que para evaluar estas sensibilidades en la orina será necesario concentrar esa muestra de orina, dependiendo de los protocolos, 10, 50, 100, 200 veces, y luego realizar la muestra de estas orinas concentradas, lo cual también es, requiere un expertise interesante en la evaluación. De todos modos, la sensibilidad del inmunoensayo supera a la de cualquiera de estos métodos electroforéticos. Y por último, la dependencia, como les decía, del metabolismo renal. Las cadenas livianas libres son filtradas, absorbidas y catabolizadas en el riñón. Tengamos en cuenta que la producción de cadenas livianas libres normal en una persona sana es de alrededor de 1 gramo por día y que la capacidad de reabsorción renal en el túbulo contorneado proximal es de alrededor de 30 gramos por día para proteínas pequeñas, por lo cual los niveles urinarios van a ser función de la producción menos la reabsorción y en condiciones normales es poco frecuente encontrar cadenas livianas libres en la orina. Aun cuando estos niveles comiencen a aumentar debido a al inicio de una gamopatía monoclonal, y en vez de 1 gramo por día el paciente produzca 5, 10, 15, 20, 25, hay un umbral el cual se deberá superar y tiene que ver con la reabsorción, capacidad de reabsorción renal, para que esos excesos de cadena liviana saturen los mecanismos de reabsorción renal y puedan seguir su curso a través del nefrón y aparecer finalmente en la orina. Hasta tanto eso no ocurra, podemos tener niveles muy elevados en el suero, pero indetectables en la orina. Y tiene que ver con que el riñón está funcionando y filtrando esos excedentes que le llegan de cadena liviana y no tenga un correlato adecuado en la orina. Dependiendo del paciente, ese gap o esa diferencia, esa fase lag que vamos a tener en la aparición de la orina puede llegar hasta 6 meses.
Y es por eso que no siempre hay una correlación entre lo que se observa en el suero y en la orina de los pacientes, fundamentalmente durante el monitoreo, y esto es crucial para saber cómo y cuándo vamos a medir al paciente en terapia. Estos son dos ejemplos también bastante sencillos de una comparación entre la evaluación en suero de la cadena liviana libre. Son dos pacientes con mieloma múltiple de tipo kappa y una orina de 24 horas en azul, que vemos que en ambos pacientes dio normal durante todos los meses de seguimiento. En el paciente 1, 15 meses de seguimiento, en el paciente 2, 5. Y lo que vemos es que en el paciente 1 la elevación de kappa monoclonal en suero nos está mostrando una activación de la enfermedad, se correlaciona con la clínica del paciente que tenía lesiones osteolíticas severas, mientras que en el paciente 2 recibe un tratamiento, en este caso un trasplante, y los niveles de kappa libre en suero monoclonal van disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Quiere decir que este método, esta forma de evaluación de la kappa monoclonal del paciente nos permite hacer una correlación con la situación tumoral del paciente, es decir, está empeorando en el paciente 1, está mejorando en el paciente 2, datos clínicos, información clínica que no nos es proporcionada por la evaluación de la orina a 24 horas mediante la expresión de proteína de Jones. ¿Sí? En los dos casos van totalmente limpias, sin ninguna alteración, y nos impide evaluar entonces qué es lo que está sucediendo con ese paciente. Aquí lo que vemos es una comparación entre las orinas, electroforesis de proteínas orinas positivas y aquellos pacientes que tienen la cadena liviana libre involucrada a nivel basal en ciclo 1, ciclo 3 postterapia. Esto está adaptado de la publicación de Joy, donde vemos que no siempre las determinaciones en orina nos permiten tener esta información y que las cadenas livianas libres siempre fueron más informativas a lo largo de los ciclos, incluso basal, comparado con la electroforesis de proteínas en la orina. ¿Sí? Las cadenas livianas libres con un ratio alterado, tanto basal como en los distintos niveles. En el monitoreo, cuando estamos hablando de enfermedad medible, observamos el mismo fenómeno, ya sea en la orina, el punto de corte es la presencia de más de 200 miligramos en orina 24 horas, para las cadenas livianas más de 100 miligramos por litro. Basalmente, en los mielomas múltiples de cadena liviana se pudo evaluar en el 100% de los pacientes, contra el 64% que pudo ser evaluado mediante la orina de 24 horas, y lo mismo el ciclo 1 y ciclo 2, ¿sí? Las cadenas livianas libres fueron más informativas a lo largo de los ciclos en el monitoreo de estos pacientes. Bien, la pobre sensibilidad urinaria en la detección de estas proteínas monoclonales mediante el monitoreo de los mielomas múltiples de cadena liviana también está mostrado en este estudio en dos casos que se presentan aquí, donde vemos que en la presentación la electroforesis, la inmunofijación era positiva y luego se negativiza durante este periodo. Sin embargo, permanece la diferencia de cadenas livianas libres alterada durante toda la evaluación. Y lo mismo en este otro paciente, vemos que normaliza la electroforesis y la inmunofijación a nivel urinario, pero que la diferencia de cadenas livianas libres nos está mostrando todavía enfermedad activa. Sumado a esto, el ratio de cadenas livianas libres nos va a permitir tener información adicional, en el caso de pronóstico, poder evaluar la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión, y vemos que aquellos pacientes que logran normalizar la relación entre sus cadenas livianas libres tienen mejor sobrevida global y mejor sobrevida libre de progresión contra aquellos pacientes que no lo logran. Es decir, el ratio va a tener un valor pronóstico favorable, mientras que la orina no nos permite evaluar ninguna diferenciación o realizar ninguna diferenciación pronóstica con respecto a los mismos pacientes. Estos son pacientes que tenían resultados de orina normal, donde el único parámetro para evaluar, en este caso pronóstico, resultaron ser las cadenas livianas libres, y volvemos a observar el mismo fenómeno. Se puede utilizar como parámetro con valor pronóstico, donde vemos una mejor sobrevida global para aquellos pacientes que logran normalizar los ratios de cadena liviana libre.
Bien, miremos ahora información adicional que Freeline nos puede dar durante la detección de la enfermedad residual. Estos son pacientes con mieloma múltiple e inmunoglobulina intacta, son 54 y todos tenían inmunofijaciones negativas. Sin embargo, fíjense que al momento de evaluar la relación, las cadenas livianas libres, kappa y lambda, tenemos un grupo de pacientes que todavía presenta producción de kappa monoclonal, son todos los triángulos azules que estoy marcando ahora, abajo y a la derecha, digamos, de los que tenían el ratio normalizado y ya habían entrado en zona de normalidad, que son los amarillos. Todos estos azules tenían cadenas livianas libres alteradas, ya sea kappa o lambda, arriba y a la izquierda, mostrando justamente la presencia de enfermedad residual, a pesar de que la inmunofijación ya se había negativizado. Estos son 35 pacientes con mieloma múltiple de cadena liviana y observamos exactamente lo mismo, todos tenían inmunofijaciones negativas. En amarillo vemos los que coincidentemente también habían logrado normalizar los ratios de cadenas livianas, pero todos los pacientes en azul graficados tenían o alteraciones todavía presentes en kappa, es decir, niveles aumentados de kappa o niveles aumentados de lambda, lo que mostraba enfermedad residual presente. Según los criterios del International Myeloma Working Group, a partir del 2006, las cadenas livianas libres fueron incorporadas en los criterios de respuesta. Vamos a recordar los criterios de respuesta completa: una inmunofijación negativa en suero y en orina, ausencia de plasmocitomas de tejido blando y células plasmáticas en médula ósea menor al 5%. Y el criterio de respuesta completa estricta agrega a este criterio de respuesta completa la ausencia de células plasmáticas en biopsia por inmunohistoquímica, la normalización de la relación de cadenas livianas libres en suero, y hace la aclaración de que estos resultados deben ser medidos, obtenidos mediante el ensayo de cadenas livianas libres en suero de suero. ¿Por qué es importante evaluar la profundidad de la respuesta? Porque se ha comprobado que aquellos pacientes que logran una respuesta completa estricta tienen una mejor sobrevida, y en este gráfico están representados por la línea en color amarillo, son comparados con la azul, que solamente tienen respuesta completa. La diferencia entre los pacientes en la línea azul y la amarilla es que los de arriba, además, normalizaron sus valores de relación entre kappa y lambda, es decir, normalizaron sus cadenas livianas libres en suero. Y ese parámetro hace que, como vemos, tengan una mayor sobrevida global. La normalización de la relación de las cadenas livianas libres mejora la sobrevida en todos los niveles de respuesta. Como veíamos recién en el caso anterior, respuesta completa, pero en distintos niveles de respuesta se observa el mismo fenómeno. Pacientes que logran normalizar la relación kappa-lambda de sus cadenas livianas tienen mejor sobrevida libre de progresión y una sobrevida global, comparado con aquellos pacientes que no logran este punto en la profundidad de la respuesta. Ahora vamos a ver el papel que cumple Freelite para identificar la enfermedad progresiva o las recaídas en los pacientes. Vamos a definir primero qué es una enfermedad progresiva, medible por electroforesis de proteínas en suero o por electroforesis de proteínas en la orina. Básicamente es el aumento en suero o de la proteína monoclonal en suero o en orina de más de un 25% y un aumento absoluto en la proteína monoclonal de más de 5 gramos por litro, o de una proteína monoclonal en la orina de más de 200 miligramos en orina 24 horas. ¿Sí? Todas las categorías de la respuesta incluyen 2 evaluaciones hechas antes del inicio de cualquier nueva terapia, para poder confirmar, en este caso, la enfermedad progresiva. La enfermedad progresiva por cadenas livianas, el aumento de la diferencia entre las cadenas livianas libres tiene que ser mayor al 25%, y un aumento absoluto de la diferencia entre las cadenas livianas de más de 100 miligramos por litro. Y de vuelta, todas las categorías de respuestas requieren 2 evaluaciones consecutivas realizadas antes del inicio de cualquier nueva terapia. Entonces vamos a velar datos evaluando las mediciones de cadenas livianas libres en pacientes con mieloma con enfermedad progresiva. Los datos de este estudio fueron reportados en IJA en el 2018 por Clínica Mayo y seguido luego de una publicación reciente. Basados en las guías del International Myeloma Working Group vigente, la detección de enfermedad progresiva en los pacientes con mieloma sin proteína monoclonal medible en suero, pero con proteína monoclonal medible en orina,
depende de las mediciones seriadas en orina de 24 horas. ¿Sí? La diferencia entre los niveles de la cadena involucrada y la no involucrada pueden ser utilizados para monitorear, según las mismas guías, y confirmar la progresión, pero en aquellos pacientes que no tengan proteína medible en suero o en la orina. Entonces, los autores de este trabajo examinaron si las mediciones seriadas de la diferencia de cadenas livianas libres podían reducir o incluso reemplazar la seriada de orina de 24 horas en el monitoreo de la enfermedad progresiva en los pacientes con mieloma que no tengan proteína medible en suero, pero que sí tengan proteína medible en la orina. En total se incluyeron 122 pacientes con mieloma, con enfermedad progresiva confirmada o sin confirmar por proteína monoclonal en la orina de 24 horas y mediciones de cadenas livianas libres disponibles. Esa es la característica que tenía toda la población. El objetivo principal del estudio fue evaluar el grado en el cual los niveles de las cadenas livianas libres en el suero podían detectar progresión de enfermedad en pacientes con mieloma con proteína monoclonal medible en orina cuando se lo comparaba con el ensayo directamente de orina de 24 horas. El objetivo, digamos, o el incentivo más allá del objetivo para poder responder esta pregunta deriva en la posibilidad de permitir un método más simple, más sencillo para poder hacer el screening de la enfermedad progresiva en este subset de pacientes con mieloma y por lo tanto reducir la carga de recolección y análisis de orinas de 24 horas repetitivas. Como podemos ver en la tabla, se realizaron tres análisis diferentes. Primero, todos los pacientes con enfermedad progresiva confirmada, es decir, con las 2 mediciones consecutivas antes del inicio de cualquier terapia, o sin confirmar con menos de estas 2 mediciones, con proteína monoclonal en orina 24 horas y cadenas livianas libres disponibles, es la población 1, sí, la primera columna, tenía 89%, tenía más de 25% de aumento en los valores de la diferencia de las cadenas livianas libres, 94% de los pacientes tenían un aumento en los valores absolutos de la diferencia de las cadenas livianas libres de más de 100 miligramos por litro y 98% cumple con al menos uno de estos 2 criterios. El segundo análisis se hizo sobre los pacientes que tenían una diferencia de más de 100 miligramos por litro al diagnóstico, es decir, enfermedad medible, y es la población 2, son 118 pacientes, 89% de los cuales tenía más del 25% de aumento en los valores de la diferencia de las cadenas livianas, 97% un aumento en el valor absoluto de la diferencia de cadenas livianas libres mayor a 100 miligramos por litro y 98% cumplía uno de estos 2 criterios. Y finalmente, sobre 36 pacientes que tenían progresión de enfermedad confirmada, que equivale a las 2 mediciones consecutivas de proteína monoclonal en la orina de 24 horas, 83% tenía más de 25% de aumento de los valores de la diferencia de cadenas livianas, 97% presentaba un aumento en los valores absolutos de la diferencia de más de 100 miligramos por litro y 97% cumplía al menos uno de los 2 criterios. Entonces, las evaluaciones de estas seriadas de diferencias de cadenas livianas se pueden realizar en lugar de hacer las evaluaciones seriadas de orina de 24 horas durante el monitoreo de los pacientes en enfermedad progresiva. Y una vez que los pacientes tienen este incremento de la diferencia, cadenas livianas libres de más de 100 miligramos por litro desde el basal, se va a pedir la orina de 24 horas para poder determinar y evaluar y confirmar la enfermedad progresiva. Pero esto reduce la carga de orinas de recolección y análisis de orina de 24 horas repetitivas y lleva a mejorar o facilitar la evaluación o el testeo. Bien, los autores también compararon los puntos en los cuales los pacientes llegaban a enfermedad progresiva por evaluación de cadena liviana en suero o en orina. En este gráfico lo que tenemos es el número de ciclos entre la definición de enfermedad progresiva definida por la diferencia de cadenas livianas y la enfermedad progresiva definida por la orina, graficado en el eje X, y lo que se observa es una proporción considerable de pacientes, 21 de los 59, donde la enfermedad progresiva pudo ser detectada entre 1 a 20 ciclos más temprano, utilizando cadenas livianas libres que la electroforesis de proteínas en la orina. Entonces, la conclusión de los autores es que no solo los niveles de cadenas livianas libres seriados pueden ser utilizados para reemplazar las seriadas de orina de 24 horas en la detección de enfermedad progresiva, sino que también cumplen un papel en una detección temprana. Este es un póster presentado en ASH en el 2018, un estudio de 325 pacientes
enrolados en fase 3 en un clinical trial, reveló que el 20% de los pacientes tenían progresión por cadenas livianas libres sin cumplir los criterios de progresión de marcadores estándares. El análisis entonces de cadenas livianas libres puede ayudar a evitar retrasos o diagnósticos perdidos de progresión. En resumen, Freelite nos va a ofrecer información adicional en cada uno de los momentos o eventos necesarios de monitoreo de terapia de los pacientes, con implicancias en el manejo de los pacientes con mieloma. Por último, vamos a hablar por qué necesitamos múltiples herramientas para monitorear estas patologías. Las cadenas livianas libres y las inmunoglobulinas intactas son marcadores tumorales independientes. En este gráfico lo que vemos son 164 mielomas de tipo IgG-kappa y las determinaciones de IgG-kappa y de kappa libre en cada uno de ellos. Como vemos, no hay una correlación directa entre los niveles de kappa libre o de IgG-kappa en estos pacientes, siendo que pacientes pueden tener altos niveles de IgG-kappa con bajos niveles de kappa libre o muy altos niveles de kappa libre con bajos niveles de IgG-kappa, y cualquiera de las cuatro situaciones puede darse del mismo modo. Es decir, al diagnóstico de pacientes con mieloma sabemos que exhiben una heterogeneidad clonal, donde hay poblaciones duales, como ejemplo de la heterogeneidad intraclonal en las gamopatías monoclonales, y vemos en este corte histológico tinción para clones de tipo IgG-kappa y clones de kappa libre que son independientes. Es un paciente con mieloma múltiple de tipo IgG-kappa. Esta diversidad clonal se manifiesta fundamentalmente a la recaída. En este estudio de Samarin se evaluaron las proteínas monoclonales al diagnóstico. Se evaluó que el 22% de los pacientes presentaba cadenas livianas libres en forma exclusiva, 68% la inmunoglobulina intacta y la cadena liviana libre asociada, y 10% solamente la inmunoglobulina intacta. Pero todos pacientes que fueron tratados llegaron a respuesta completa y se volvió a evaluar la producción de proteína monoclonal al momento de la recaída. Los grupos de pacientes que solo producía cadena liviana libre al momento del diagnóstico, al momento de la recaída, 100% sigue produciendo el mismo tipo de proteína. Pero fíjense lo que ocurre con el 68% de los pacientes que secretaba una inmunoglobulina intacta y una cadena liviana libre asociada, supongamos IgA lambda con lambda libre como ejemplo, el 22% se queda en la recaída, solamente va a producir la cadena liviana libre, es decir, lambda, 38% va a seguir produciendo las mismas dos proteínas, y el 40% se va a quedar produciendo en la recaída solamente la inmunoglobulina intacta, pierde la producción de la cadena liviana, es decir, cambia el patrón de expresión de proteínas monoclonales en el momento de la recaída. Y del último grupo, del 10% que solo secretaba inmunoglobulinas intactas al momento del diagnóstico, en la recaída, 17% gana la producción de cadena liviana libre asociada a esa inmunoglobulina intacta que venía produciendo. Esto muestra que hay un 44% de pacientes que cambian su tipo de proteína monoclonal producto de la presión de la terapia generada sobre esos clones. ¿Sí? Y importante que hay un grupo de pacientes que es afectado por el escape de cadena liviana, que ahora vamos a ver de qué se trata. Antes de ver eso, les quiero mostrar cómo la evaluación genética de estos clones en los pacientes con mieloma, y particularmente un caso de mieloma de un IgA-kappa, muestra estos clones tumorales genéticamente distinguibles. Es un ensayo muy sencillo, es un ensayo muy complejo, pero digamos visualmente muy sencillo para poder ver y evaluarlo en la forma que fue presentado en la publicación. En este paciente, recordemos que era IgA lambda, para atrás, es un mieloma múltiple de, IgA kappa. En el monitoreo se evaluaron al momento del diagnóstico 5 clones distinguibles, los cuales fueron cambiando en su predominancia a lo largo de la terapia. Y fíjense que este paciente es sometido a distintos regímenes terapéuticos con remisiones y recaídas, y finalmente hace una leucemia de células plasmáticas con un clon azul, que ahora vamos a ver el detalle, pero que
Si miramos la torta inicial de diagnóstico, estaba representado por una franja muy, muy, muy pequeña entre el verde y el gris. Ahí estaba presente el clon, que es el clon que en definitiva termina hacia el final de la patología, agravando incluso la situación. Este paciente falleció después de esta situación, ya no se recuperó, pero fue el responsable, ese clon, donde digamos que fue evolucionando y al principio era prácticamente despreciable. En la evaluación de estos clones tumorales genéticamente distinguibles, podemos evaluar, estos son los distintos momentos, están presentes las distintas terapias que el paciente recibió y cómo los niveles de IgA y de ratio de capa sobre lambda se fueron moviendo a lo largo de la enfermedad de este paciente, ¿sí? En principio, la patología y el clon predominante era un clon productor de IgA, y fíjense que al final el clon responsable finalmente es un clon productor de cadena liviana exclusiva, ¿sí? El paciente ya casi no producía IgA. Esto está asociado entonces al escape de cadena ligera que les comentaba hace un momento, cuando vimos que hay un porcentaje de pacientes que durante la terapia va a recaer en este fenómeno, y esto implica justamente que son pacientes que dejan de producir la inmunoglobulina intacta y van a producir solamente la cadena liviana libre asociada, y este aumento en la producción de cadenas livianas asociadas en la recaída es el que en definitiva va a llevar adelante la clínica del paciente y el empeoramiento de ese paciente, la recaída justamente hacia el final. En este caso es un IgA lambda que recibió terapia, recibió bortezomib, los valores de IgA disminuyen y durante varios meses están bajos, y fíjese que la recaída al final correlaciona con un aumento de los niveles de lambda libre en el suero del paciente. Este escape de cadena ligera es más frecuente en los pacientes IgA que en los IgG. En los pacientes IgA tenemos alrededor de un 20% de fenómeno de escape de cadena ligera contra un 6.5% en los pacientes IgG, pero son dos porcentajes interesantes a considerar. Sobre todo si tenemos en cuenta que la mitad de todos los pacientes con escape de cadena ligera, solo la mitad tienen proteinuria de Ben-Jones positiva. Es decir, realizar una evaluación en orina para la evaluación de estos pacientes con un 50% de eficacia es lo mismo que tirar la moneda y decidir si va a estar presente o no esa proteína en la orina. Características clínicas del escape de cadenas ligeras. Vamos a ver brevemente la importancia de la detección. Por un lado, está asociado a fallas renales en 50% de los pacientes que tienen un escape de cadena liviana. Está asociado con una morbilidad significativa y una mortalidad aumentada significativa, y este autor sugiere o concluye que identificar el escape de cadena liviana temprano permite evitar complicaciones serias. Si estamos realizando un monitoreo con electroforesis de proteínas en suero o en la orina, porque el paciente se trata de un IgG o IgA y llega a ser un escape de cadena liviana, donde en los métodos electroforéticos vamos a ver todo normal, es posible que demoremos en el tiempo hasta encontrar qué es lo que está generando esa recaída en el paciente si no hacemos un seguimiento con las herramientas adecuadas. Por último, ¿cuándo monitorear con Freelite? Vamos a ver simplemente lo que dicen las guías internacionales en los criterios de respuesta uniforme del International Myeloma Working Group, y todas estas guías, por supuesto, están disponibles para cualquiera que quiera consultarlas, no tiene más que solicitarlas. Criterios de respuesta del International Myeloma Working Group en cuanto a las proteínas monoclonales están medibles por electroforesis en suero o por electroforesis de proteínas en la orina. Nos definen la enfermedad progresiva como la proteína monoclonal en suero con una disminución de más del 50%. Respuesta parcial, disculpen. Respuesta parcial, una disminución de la proteína monoclonal en suero, menos del 50%, y la proteína monoclonal en orina, una disminución de más del 90% o menos de 200 miligramos en 24 horas. Una muy buena respuesta parcial cuando la proteína monoclonal en el suero disminuye más de un 90% y la proteína monoclonal en la orina está en menos de 100 miligramos en 24 horas. O tenemos la proteína monoclonal en suero o en orina por inmunofijación, pero no por electroforesis. Una respuesta completa cuando hay inmunofijación en suero y orina negativa,
desaparición de los plasmocitomas y tejidos blandos, como comentamos, y menos del 5% de células plasmáticas en los aspirados de médula ósea. Y la respuesta completa estricta son los criterios de respuesta completa con la normalización de las cadenas livianas libres en suero y la ausencia de células clonales en la médula ósea mediante biopsia por inmunistoquímica. En los criterios de respuesta, cuando la proteína monoclonal no es medible por electroforesis, ya sea en suero o en la orina, vamos a iniciar con una cadena involucrada de 100 miligramos por litro, ¿sí? Tenemos una respuesta parcial de cadena liviana cuando la diferencia de las cadenas livianas disminuye por encima del 50%, una muy buena respuesta parcial de cadenas livianas cuando la diferencia de estas cadenas livianas disminuye por encima del 90%, y una respuesta completa de cadena liviana es la respuesta completa con la normalización del ratio. Y recordemos que según las guías, todas las categorías de respuestas requieren al menos 2 evaluaciones consecutivas antes del inicio de cualquier terapia adicional o nueva. En resumen, ¿cuáles son las recomendaciones del International Myeloma Working Group para el monitoreo con cadenas livianas libres? La evaluación en pacientes con mieloma no secretor, mielomas múltiples de cadena liviana, mielomas múltiples de inmunoglobulina intacta, sobre todo si son oligosecretores. En cada momento, en cada punto de evaluación necesaria, cada vez que el médico necesite realizar una evaluación de la terapia, se deberían incluir las cadenas livianas libres, esto es lo que dicen las guías, en todos los pacientes con mieloma múltiple de inmunoglobulina intacta para detectar el escape de cadena liviana periódicamente, y en todos los pacientes con mieloma para la evaluación de la respuesta completa estricta al momento de la respuesta completa. ¿Qué es lo que vamos a medir? Como estamos monitoreando, vamos a medir la cadena liviana libre involucrada o la diferencia entre las cadenas livianas libres, excepto al momento de evaluar la respuesta completa estricta, donde volvemos a analizar el ratio de capa sobre lambda de cadena liviana libre para poder evaluar si se ha normalizado o no. Como resumen, hemos comentado algunas características que nos demuestran que Freelite mejora el monitoreo del mieloma múltiple porque nos permite una rápida evaluación de la respuesta. Recuerden que tiene una vida media muy corta, de 2 a 6 horas. Es una herramienta de alta sensibilidad para el monitoreo, mayor sensibilidad que los métodos electroforéticos. Nos permite detectar enfermedad residual y recaídas tempranas, nos permite detectar estos cambios clonales y nos permite evaluar la profundidad de la respuesta. Y esta profundidad de la respuesta sabemos que correlaciona con la sobrevida, por lo cual nos da datos de valor pronóstico adicionales. Es decir, además de poder monitorear correctamente, nos ofrece información clínica adicional. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentarles por hoy. Disculpen los ruidos de fondo que son ajenos a mi control. Y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, con gusto las voy a responder. Muchas gracias. Si prefieren hacer las preguntas por correo, en pantalla tienen los datos de mi mail para poder hacerlo. Si necesitan alguna de las publicaciones que comenté durante la charla o quieren alguna diapositiva en particular para poder analizarla con mayor tranquilidad o a otra velocidad, también están disponibles, por supuesto. También van a encontrar algunos documentos disponibles para bajar. Si quieren, en el panel van a ver que hay algunos brochures, algunos flyers, información sobre otros seminarios disponibles. Los 3 documentos que están allí se pueden bajar en forma gratuita y libre, así que si quieren aprovechar para poder bajarlos o si necesitan que se los envíe por correo, no tengo ningún problema, solamente me lo piden y ya. Pero bueno, ya que estamos ahí, son 3 documentos que están en el panel de control, donde pueden hacer clic y bajarlo directamente.
Bueno, si no hay preguntas, no tengo más que agradecerles a todos por la atención y espero volver a encontrarlos pronto en algún otro seminario o en algún otro evento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos.